la casa de oración es un lugar de gobierno. Y como la casa de oración es un lugar de gobierno, tenemos que estar familiarizados con estos términos. Ahora, la primera pregunta, una pregunta muy importante en relación al gobierno que está en tus notas es: ¿qué tengo que hacer o cuál es el siguiente paso para llegar a ese lugar de gobierno? Y la respuesta es acuerdo. Cuando entramos en intercesión, en oración, en la casa de oración, que obviamente eso es lo que se está haciendo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en acuerdo. ¿Cómo podemos entrar en acuerdo? A través de la adoración, a través de entrar en acuerdo con el carácter de Jesús. Entramos en acuerdo a través de una intercesión, clamando, orando, pidiéndole al Señor por sus justos juicios y sus promesas sobre las naciones. Entonces entro en acuerdo con lo que el corazón del Padre tiene para las naciones, como estábamos leyendo. Y así podemos orar. Exactamente. Podemos interceder, porque yo no puedo orar y pedirle al Señor que haga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Tengo que creer sus promesas, creer lo que Él, quién es Él, su carácter. Por eso es importante entender su carácter como un juez, para poder entrar en ese acuerdo con lo que dice su palabra. Y en Apocalipsis vemos un ejemplo tan claro de cómo las criaturas en el cielo, como los seres vivientes, entraron en acuerdo al ver a que estaba sentado en el trono, lo vieron y la respuesta inmediata fue adorar. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí hay que hacer una nota, 24 ancianos. Guardemos eso en nuestra mente para una futura sesión. Se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Estamos viendo a los seres vivientes que están en un lugar de gobierno, están en esa corte celestial, están viendo al Cordero, están viendo al Padre, están viendo todas estas bellezas, están delante de la presencia de Dios. Tienen arpas, hay música, hay adoración, hay incienso, que son las oraciones de los santos, dice esta versión, y están cantando, hay adoración en el trono de adoración. ¿Y qué pasa? Cuando miran al Cordero, responden en adoración y comienzan a hablar y abrir la boca, dicen: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Sí. Esto de abrir sus sellos es la mejor ejemplificación que tenemos de los juicios de Dios siendo vertidos en la tierra. Están clamando por justicia, pero el clamor de justicia está en el contexto de estar viendo al Cordero. El clamor de justicia está en el contexto de entrar en acuerdo con aquel a quien están viendo. Al entrar en acuerdo con sus promesas, con sus palabras, al permanecer en su palabra, yo puedo entonces participar de la intercesión y poder clamar, como tú decías, por la justicia del Señor. Pero si nosotros tenemos un entendimiento incorrecto de Dios, si no entendemos quién es Él, si no tenemos revelación de su palabra, no podemos entrar en acuerdo y no podemos participar como reyes y sacerdotes que somos para Dios en la intercesión y en ese lugar de gobierno. Una manera de participar, como tú estás diciendo, es que comenzamos a declarar. Declaramos la palabra de Dios. Yo tengo un gran problema con el declarar cualquier cosa que se me viene a la mente, porque si yo no estoy entrando en acuerdo con sus promesas, no las voy a creer para empezar. Yo no puedo creerme algo que yo no he entrado en acuerdo. Y si yo no me creo algo, mi declaración no tiene fundamento. Y hay un problema en la iglesia que clama, declara y reclama desconectado de la palabra de Dios. Yo no puedo venir y declarar y reclamar cosas si primero yo no me he sentado como los seres vivientes, como los 24 ancianos, como lo vamos a ver más adelante en el tabernáculo de David, delante de la presencia de Dios, ver al Cordero, ver al Señor, entender su carácter y al entender su carácter, entender su corazón y lo que en el corazón del Padre está,
es lo que yo comienzo a declarar en intercesión, en adoración. Yo creo que tenemos que tener un temor reverente del Señor de esas declaraciones que hacemos. Porque Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Para que entonces a través de esto podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si mi mente no está transformada, si yo no entiendo el carácter de Dios, yo no puedo discernir ni comprender la voluntad de Dios, entonces no puedo orar de acuerdo al plan de Dios. Porque podemos orar cualquier cosa. Y ahí dijiste algo súper clave. Es decir, la clave es el acuerdo. ¿Acuerdo con qué? Con Él, palabra. Con sus palabras. ¿De qué manera lo hacemos? Permaneciendo en su palabra. Juan capítulo 15. El entrar en acuerdo y el permanecer en su palabra, como tú decías en Romanos, lo que va a causar es una transformación, una renovación ¿de qué? De mi mente. Ahora, mi mente es renovada con un propósito. Y de acuerdo a Romanos 12:2, mi mente es renovada para que yo sea capaz de discernir la voluntad de Dios. Una vez que yo soy capaz de discernir la voluntad de Dios, lo que sale de mi boca va a ser muy diferente. Sí, porque va a estar alineado a su plan. Exacto, porque yo puedo venir y decir, yo declaro y reclamo que esto va a pasar. Y si no es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, no puedo estar declarando y reclamando algo que no es su voluntad. Cuán importante es renovar nuestra mente con la palabra de Dios, lo cual nos da entendimiento, lo cual nos da revelación de quién es Jesús. Entonces mis oraciones son respondidas porque yo estoy orando de acuerdo a su voluntad. Estoy intercediendo de acuerdo al plan de Dios en vez de orar cualquier cosa. Y por eso la clave es Juan 15, permanecer en Él, permanecer en su amor, permanecer en sus palabras. Sí. Esa va a ser la clave para que mi mente sea transformada. Y conforme mi mente es transformada, conforme mi mente es renovada por el Espíritu, yo comienzo a entender su voluntad. Comienzo a entender, eso que estás haciendo, eso viene de un Dios que es justo. Eso es justicia para Él. Entonces, si es justicia para Él, yo también lo quiero. Y mi vida se comienza a alinear a su justicia. Entonces, comienzo a orar de una manera justa, o sea, de una manera de acuerdo a su justicia. Y comienzo a participar de esa intercesión que ora los juicios de Dios, que ora la palabra, que ora la voluntad de Dios sobre las naciones, sobre nuestras casas, sobre las familias, porque ya entendía, mi mente fue renovada para poder orar de acuerdo a su voluntad. Exactamente, porque el no entender su voluntad, como tú bien dijiste, me va a llevar a no entender su justicia. Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Si quisiéramos resumir toda esta pequeña sesión en algo básico, es que si yo no entiendo su voluntad y no entiendo su justicia, el problema es que cuando Él manifieste su justicia, porque me parezca a mí bien o no, Él lo va a hacer porque Él es un Dios justo. Acabamos de leer en Isaías y en Mateo, todos sus caminos son justos, todo lo que hace es justo. En el momento que Él emita juicios, si yo no entiendo su voluntad, y por lo tanto no entiendo su justicia, ¿qué va a pasar? Como tú dijiste, me voy a ofender, me voy a frustrar. Y mi amor se puede enfriar a causa de esa ofensa. La palabra también habla que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos, yo considero, eso soy yo, considero que se va a enfriar en gran manera por una ignorancia a lo que es justicia para Él. Y la ofensa va a venir a causa de eso. Y la ofensa va a causar que me enfrío, me enojo, me peleo con el Señor, ya no quiero saber nada. La justicia está total y completamente conectada a un estilo de vida de intercesión. Nuestra oración, nuestra vida de oración está totalmente conectada a una lectura correcta de justicia. Lucas 18 vamos a leer para terminar. Terminemos con esta parte. Lucas 18, versículo 7 al 8. Esta es la parábola de una viuda y un juez injusto. Vemos como una viuda no se cansó y venía constantemente a un juez injusto pidiéndole justicia.
Y luego el juez injusto dice, ya me El juez cansé. injusto. El juez injusto. Aquí estamos hablando de alguien injusto, no de Dios. Un juez injusto se cansó de la persistencia de esta viuda y dijo, bueno, le haré justicia. Que sea lo que ella dice. Y ahora el Señor les da esta enseñanza y les dice en el versículo 7, en el versículo 6, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia. O sea, aquí vemos un juez injusto dio justicia. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Aquí vemos una relación entre justicia y clamar a Él día y noche. Vemos que hay escogidos, nosotros, aquellos que somos reyes y sacerdotes, participando en intercesión, participando en ese clamor día y noche. Hay una respuesta y es la justicia. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia? O sea, Dios es justo. ¿A quiénes? A los que claman día y noche. Y luego dice, pronto les hará justicia. Y obviamente, ¿qué están clamando? Por justicia. Yo no puedo clamar por justicia si no entiendo su voluntad. Porque mi justicia humana es muy diferente a la justicia de Dios. Por eso es importante Necesito conocerlo. la renovación de mi mente, la transformación de mis pensamientos en la manera que permanezco en su palabra, en su amor. Yo creo que ahí va conectado también esa parte donde pedimos mal, porque pedimos para nuestros deseos, para nuestras cosas, pero ¿estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Quizá no, porque no estoy conociéndolo, no estoy renovando mi mente. Cuando yo renuevo mi mente, mis oraciones se alinean a su voluntad y comienzo a pedir de acuerdo a lo que Él quiere. Así es. Entonces vemos oraciones Por eso la respondidas. iglesia, la casa de oración, tenemos que entender estos términos básicos. Sí. Porque si nos vamos a reunir a interceder para que suceda algo en una nación, tenemos que primero entender su voluntad para con esa nación. Yo creo que podemos aplicarlo tanto como para una nación, pero también nuestras casas. veámoslo en una casa. Nuestra casa es una casa de oración. Mi casa es un lugar de gobierno. Yo tengo que renovar mi mente, por ejemplo, yo como mamá, renovar mi mente para poder orar correctamente por mis hijas. Así es. Pero si no estoy en la palabra, si yo no estoy permaneciendo en él, Si no lo estoy viendo, yo no puedo orar correctamente y entonces no ejecuto gobierno sobre mi casa, sobre este pedazo que el Señor me dio.